La ciudad de Corrientes está fuertemente documentada por su acta fundacional el 3 de abril de 1588. Por ende, hagamos ya una diferencia. La fundación de Corrientes es el 3 de abril de 1588, no el 3 de mayo, para no confundir una fecha religiosa con una fecha histórica. Y me parece que primó la fecha religiosa en una provincia donde me parece que los valores religiosos también priman, ¿no? Nosotros tenemos feriados religiosos importantes. Hay que diferenciar dos cuestiones importantes. Primero, la fecha de la fundación de la ciudad y el Día de la Cruz. Fue que el día, el 3 de mayo, no quiere decir que ese día ocurrió el milagro de la cruz. Ese día es un día religioso en el cual se trasladó hace mucho tiempo la celebración del milagro de la cruz en la construcción histórica correntina. Se trasladó y en ese marco del 3 de abril al 3 de mayo, los correntinos tenemos la dicha de tener un mes de conmemoración sobre el origen de nuestra ciudad. Pero son fechas totalmente distintas. El acta de fundación de la ciudad se encuentra en el Archivo de Indias en Sevilla, donde era la sede del antiguo Consejo de Indias. Nosotros acá tenemos una copia que nos trajo de regalo la directora del Archivo de Indias cuando estuvo en Corrientes hace unos años. Es un documento incuestionable por el cual el asentamiento poblacional hecho por el adelantado y fundador Juan Torres de Vera y Aragón quedó registrado y establecido para la historia. Ha sido un hombre probo, un funcionario importante del derecho indiano, que está fuertemente vinculado a la fundación de Corrientes a través de una capitulación que él va a heredar por haber estado casado con la hija de Ortiz de Zárate. La hija es la famosa Ñusta, era una india, una princesa inca, un incidente novelesco que yo creo que después fue tomado por el teatro francés para hacer el Cyrano de Bergerac. O sea, estaba en un convento ella y el virrey del Perú, que era Toledo, quería casarla. Había muchísimos bienes comprometidos, eran unas riquezas impresionantes en pueblos, en ganados, en tierra. El ejecutor de la herencia, una noche se va con un sacerdote, se mete y lo casa al que él había elegido, que es a Juan Torres de Aragón, con la heredera esta. Por supuesto que en esa época, una vez que había intervenido la iglesia, se acabó, no había nada más que hacerle. Empezó todo un problema, porque el virrey Toledo no se quedó así nomás. Vera de Aragón le costó muchísimo revalidar después sus títulos. Un adelantado es una institución española, una institución de fuerte raigambre hispánica, que va a tener origen en los funcionarios que tenía España, que mandaba la frontera adelantados, para tomar tierras ante el moro. La institución del adelantado y del cabildo fueron determinantes en este bastión de defensa y avance constante en esa lucha por varios siglos entre España y los árabes para ocupar tierra. Era como una especie de privatización. La Corona de España, una empresa que no tenía ni el dinero ni los medios para llevar a cabo, contrataba con alguien que sí lo tenía. Entonces él pagaba todo y a cambio de eso obtenía ciertos derechos. Firmaban con el rey un contrato, sería, que tenía capítulos y por eso se denomina capitulaciones. En cumplimiento del mandato de adelantar tierras para el rey de Ortiz de Zárate, quien es el que había firmado la capitulación con el monarca. Fundó la ciudad de Corrientes ese 3 de abril, como había fundado anteriormente la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe, Concepción del Bermejo. Pero en Corrientes estuvo él. Es la única ciudad que yo conozco que fundara un adelantado. Es la única ciudad que podríamos decir, llamarla virreinal. El último adelantado del Virreinato del Río de la Plata. La política fundacional que llevaba España en los espacios geográficos de Indias no se prestaba para ninguna improvisación. Estuvo perfectamente estudiado de tiempos antes dónde debía estar ubicada la ciudad. Rara vez los españoles fundaban en un lugar donde no hubiera indios cerca, porque ellos esperaban varias cosas de los indios. Uno era conseguir la comida.
La función de ellos era básicamente, ¿no es cierto?, la guerra, ¿no? Y la colonización, pero la comida la conseguían de los indios. El lugar elegido, o sea, para fundar Corrientes, era un lugar que ya lo habían recomendado una serie de personas antes. Juan de Rivadeneira ha sido un fraile historiador, ha sido un cronista, ha sido un hombre religioso que ha dejado los registros de los primeros pasos de él por esta región, por esta zona. Y en sus registros quedó plasmado claramente la zona de las 7 corrientes. 7 como dedos de piedra que entraban en el río, grandes, largos, y que provocaban corrientes de los riachos en los que se originaban, y que hacían difícil la navegación, pero el lugar aparte era muy fácil de reconocer, aparte es un punto tripartito hoy en día, ¿no es cierto? Es difícil identificarlo actualmente en relación con lo que era en aquel momento, porque las puntas han desaparecido. Un paraje que llaman las 7 corrientes, en donde es factible establecer un fuerte. ¿Por qué? Porque la punta que actualmente Arasatí, o Monte de Guayabos, era un terreno sumamente elevado, desde el cual se podía tener el avistaje de las naves que pasaban por el río, pero además estaba en una curva, lo cual los españoles veían como una condición ideal para establecer una ciudad. Seguramente eso teniendo en cuenta algunas cuestiones defensivas, más que nada, y de control del territorio. Rivadeneira registra el lugar de las 7 corrientes, lo identifica como tal, y esta nomenclatura de las 7 corrientes tuvo una importancia fundamental, porque no solamente se va a denominar al punto fundacional de 7 corrientes, sino a la región entera, y esto lo podemos ver en mapas de antes de la fundación de Corrientes. Hay un mapa hecho por un cartógrafo portugués, Teixeira, en donde figura claramente la denominación de la región 7 Corrientes 10 años antes de la fundación de nuestra ciudad. Pero había mandado antes a dos, al Tupí, que era uno de los primos de él, y a Hernandarias, que cruzaron todo el Ñembucú, o sea, todos con el ganado que hacía falta para que la futura ciudad pudiera alimentarse con no sé cuántos miles, no me acuerdo cuántos miles de yeguarizos y de cabezas de ganado, que cruzaron por el paso del Yaguarón, un poco arriba de Itatí. Por tierra, Hernando de Arias y el Tupí Vera, Alonso de Vera, habían cruzado cerca de Itatí, Yaguarón, y probablemente por Paso de la Patria con ganado y gente que venía caminando, que era muy habitual en esa época. El tupí es uno de los grandes, como dijo Edison, ¿no es cierto? 99% de transpiración, 1% de inspiración. Bueno, el 1% lo puso Juan Torrevera de Aragón, el 99% lo puso el Tupí, Hernandarias, los grandes lugartenientes que tenía, que además eran parientes de él, ¿no? El Tupí era pariente de él. Hay una serie, la ciudad fue fundada, inicialmente fue tomada posesión, porque hay que diferenciar dos cosas para determinar el lugar de la fundación. Primero, el lugar de desembarco y de toma de posesión del lugar. El acto fundacional se realiza en la Punta Arasatí. No fundó la ciudad en Arasatí, como sostienen algunos autores, es mi posición. Fundó donde se encuentra en la actualidad, la Plaza Mayo, distribuyó los terrenos para los primeros habitantes. Tenemos una primera fundación donde se da la fundación del fuerte, ahí en Arasatí, y que después eso se traslada hacia lo que hoy nosotros conocemos como nuestro núcleo histórico de la ciudad, que es donde está la Plaza de Mayo, a partir de la Punta San Sebastián, digamos, donde tenemos todo nuestro delimitado centro histórico en la ciudad. Y en ese lugar se va a establecer el fuerte durante un lapso de tiempo, pero el trazado de la ciudad como tal efectivamente se inicia a partir de lo que es actualmente la Punta San Sebastián. Un poco está por eso la columna que conmemora la fundación, ahí donde tenemos la bajada del puente, porque conmemora ese primer acto fundacional. También nos está marcando cómo se originó nuestra ciudad,
a partir de dónde comenzó o comenzamos nosotros a hacer Corrientes. La ciudad empieza a trazarse a partir de lo que es el sector próximo a Punta San Sebastián. En realidad es allí donde empieza la estructuración urbana de la ciudad, con el trazado de las calles, con la definición de las parcelas en cada una de las manzanas, con la ubicación también de los edificios públicos. Los vecinos de la ciudad era una categoría institucional política de la relación política del vasallaje en el Reino de España. La fundación se arma en Asunción. El adelantado levanta bandera, pone una bandera, ¿no es cierto?, en la casa, la gente iba ahí, se anotaba que quería participar y ahí se iba armando. Claro, para participar tenía que poner, ¿cierto? Puede ser, bueno, usted tiene que venir, tiene que traer una espada. Usted sí, yo traigo una ballesta, así que me toca un lugar mejor. No, yo vengo con 10 indios. Cada uno ponía lo que iba a llevar para participar de la fundación. Los nuevos pobladores que vinieron de la Asunción se instalan en los terrenos que reparte el fundador. Cada manzana se dividía en 4, 50 por 50, 50 por 50, 4. No había un orden estricto, si tenemos que ser muy rigurosos en cuanto a las alturas, retiros de línea municipal, porque como dije anteriormente, el control no era muy estricto inicialmente, pero lo que se presumía es que las manzanas estaban conformadas por la sucesión de casas con corredores que generaban lo que se denomina como una manzana isla, en cuanto a que el perímetro de la manzana podía ser recorrida debajo de las galerías. Esta es una respuesta que daban justamente las condiciones climáticas y que propendió también a la sociabilidad de los vecinos. Es un modelo que los españoles adoptaron en la región del Caribe y que luego se la traslada aquí a nuestra región, particularmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas. La línea de la calle Salta. La línea de la calle Salta, especialmente la manzana fundadora por excelencia, donde se instala la institución del Cabildo, aclaremos que el Cabildo no es un edificio, sino el Cabildo es una institución. El edificio sí se construye donde está actualmente la jefatura de policía, porque el Cabildo funcionaba en las casas de los vecinos. Ahí se construye el Cabildo, por eso se dice que es el Cabildo fundacional. Y fue dispuesto por el fundador. Aquí que esa manzana es la manzana fundadora y los títulos de esa manzana figuran como Felipe II, rey de España. Se definen los edificios institucionales en torno a un vacío de manzana, que es la actual Plaza 25 de Mayo. Esa demarcación no se va a hacer el 3 de abril, desde luego. El 3 de abril es un acto simbólico, insisto. Con el tiempo surgirá la demarcación que hoy conocemos como la actual San Juan de Vera y las 7 Corrientes. Los que vinieron a poblar cuando se producía el bando poblacional, es decir, el llamado del rey por medio de sus representantes en la colonia, esta gente firmaba un convenio también con el fundador, que era un empresario. El fundador era un empresario. Decía, muchachos, yo voy a fundar allá. Yo a ustedes les voy a dar tierras, pero ustedes van a pagar los impuestos, el quinto real para el rey, el diezmo para la iglesia, y yo le voy a dar parte de las tribus mansas a los efectos que ustedes exploten la tierra, se enriquezcan. Pero ustedes a mí me van a dar una parte de esto. Sabemos que la fundación hispánica se conforma con esos pobladores, pero cuando llegan estos pobladores europeos acá a este lugar donde se va a fundar la ciudad, hay poblaciones indígenas que ya están circulando y que ya habitan este territorio, ¿no? La información etnohistórica, etnográfica que se tiene es que hay poblaciones de origen guaraní, pero hay otras poblaciones que también son de origen chaqueño, porque son todos los pueblos indígenas de nuestra región son pueblos móviles, ¿sí? Nómades. Entonces tenemos una serie de pueblos que no necesariamente son guaraníes,
pero que están sí presentes por acá, por nuestros territorios, que van y vienen y que son los que van a entrar en contacto con estos primeros pobladores españoles que son los que se asientan en nuestro territorio. El tema de la cruz, del milagro o el prodigio de la cruz y demás es uno de los más que más ha encendido, digamos, las discusiones. El milagro de la cruz es eso, un milagro. La historia no puede explicar los milagros. Los milagros están vinculados a la fe es un misterio. No se puede determinar documentalmente que haya existido un milagro, pero sí, históricamente, lo que no se puede negar es que se ha construido históricamente en el imaginario de la historia de Corrientes el hecho del milagro. Parece que los españoles habían levantado ahí esa cruz para hacer sus devociones, y bueno, cuando se produce un enfrentamiento con los aborígenes, en un momento determinado parece que los indios piensan de que ellos tenían sus propios brujos, chamanes, que eran los que, digamos, interpretaban todo lo que fuese ajeno a lo que parecía que tenía que ser la realidad. Entonces decidieron de que los españoles podían defenderse tan poquitos contra tantos porque los ayudaba alguna fuerza sobrenatural y estaba encarnada por esa cruz. Entonces intentaron quemarla y no pudieron y al final terminaron retirándose. Después todo lo demás son el bordado que hace la tradición y demás. Ahí la gran discusión es si, hay algunos dicen no lo mató, fue un disparo de arcabuz que lo mató al que estaba, al indio que andaba mostrando que era el jefe haciendo señas. Y está el primer gran enfrentamiento, es ese que va a dar origen al mito, leyenda, debate, creencia, ¿no? Porque en algún momento se debatió si existió, si no existió, y hubo todo un debate historiográfico además sobre eso, que fue el del ataque indígena a la cruz, ¿no? Que se implantaba siempre en cualquier fundación hispánica, que era la de la presencia de una cruz, y nosotros tenemos el ataque indígena a la cruz de madera urunday que no se quema. Tenía una cruz delante del fuerte, fue atacada esa cruz, eso está totalmente documentado por las crónicas, y en ese marco viene la interpretación subjetiva o no de la explosión del milagro. España, por supuesto, al no poder explicar lo que pasó, lo asocia con un milagro, con algo trascendente a la vida. En esta trascendencia que España la va a poder explicar a través de lo misterioso, a través de la fe, porque no encuentra una explicación lógica. Mantilla dice que pudo ser un arcabuzazo, es decir, un disparo con pólvora que los indios no conocían. Ese arcabuzazo pudo haber matado a un indio que haya intentado quemar el símbolo del cristianismo. Así se genera un mito, una creencia, muy respetable, por cierto, ¿eh? Muy respetable. Tantos milagros hay en este mundo con los nacimientos de los primeros niños en la ciudad, otros milagros como el amor, otros milagros como que crecieran las plantas y los árboles históricos, otro milagro como el trabajo del ser humano construyendo con sus manos sus propias casas y protegiendo a su familia de ataques y hostilidades. Ese milagro del día del sol, sí hace calor, pero qué hermosura ver los colores, ver el paisaje, ver ese río majestuoso del Paraná que nos regala todos los días con esa vista maravillosa. Miro el río Paraná y me siento tan extasiado, hipnotizado con sus aguas que me hacen sentir correntino al fin.